En julio de 1830, Francia alumbró la segunda revolución de su historia. La primera, la más conocida, se había desatado en 1789 y abrió un universo de tormentosos cambios en Europa durante casi 25 años, hasta las derrotas de Napoleón Bonaparte en 1814 y 1815. Los franceses restauraron la monarquía en la Casa de los Borbones. Primero fue entronizado Luis XVIII, quien reinó entre 1815 y 1824, y a su muerte heredó su hermano menor, que fue coronado como Carlos X. A Carlos, que era más conservador que su hermano, le tocó manejar un reino que había ordenado sus finanzas y recuperado el prestigio político, pero quiso ir demasiado lejos, devolviéndole poder a la Iglesia y a la aristocracia. Sus roces con el Parlamento lo fue volviendo muy impopular en París, donde todavía los ánimos liberales y reformadores se podían sentir con fuerza en la prensa, en las universidades y en los sectores más jóvenes. Las elecciones de julio de 1830 mostraron el poderío liberal en el Parlamento, al que Carlos, finalmente, entre idas y venidas, decidió cerrarlo en las ordenanzas de Saint-Cloud. Fue la última gran acción del rey, ya que durante los siguientes 3 días, del 25 al 29 de julio, implosionó una revolución armada en las calles de París, que terminaron con la abdicación definitiva del monarca. Hoy en Historiópolis conocemos el camino al estallido de la Revolución de Julio, el levantamiento liberal que terminó expulsando para siempre a los Borbones de Francia. En 1824 murió el rey francés de ese entonces, Luis XVIII, y como no había tenido hijos con su esposa, la corona de la Francia restaurada recayó en su hermano. El conde de Artois era su hermano, que se llamaba Carlos, y pasó a reinar como Carlos X. Carlos reinó en paz por lo menos hasta 1828, cuando empezaron los problemas, y en 1830 estalló una nueva revuelta, o mejor dicho, una revolución, una nueva revolución. La implosión ocurrió a fines de julio de 1830, de ahí que la nueva legitimidad de una monarquía liberal tomara el nombre de Monarquía de Julio, por este mes. Para eso, antes debió ocurrir una revolución, y fue nombrada también así, la Revolución de Julio, o también la Revolución de 1830, se conoce así. El rey que fue coronado tras la deposición de Carlos X fue un príncipe liberal, noble también, de sangre noble, que se llamaba Luis Felipe de Orleans, pero fue coronado ya en agosto de 1830 como rey constitucional. Luis Felipe pasó a la historia como el rey de las barricadas y tiene un capítulo especial en Historiópolis, un capítulo especial de su vida, que está solo disponible para miembros exclusivos del canal. El rey de las barricadas se llama así porque usaron barricadas los revolucionarios franceses de julio de 1830 para frenar a las armas de los monárquicos. Pero bueno, empecé con muchas cosas de golpe, creo, ¿no? De hecho, con todo de golpe empecé, resumí brevemente la historia para no perdernos. Vamos ahora más lento para entender el proceso. Tras la caída de Napoleón en 1815, volvió al trono francés la dinastía de los Borbones, y el monarca restaurado fue Luis XVIII, hermano menor de Luis XVI, al que habían guillotinado. Para entender la historia tanto de Luis XVI como de Luis XVIII, ambos tienen un capítulo en Historiópolis. Hay uno sobre la ejecución de Luis XVI, donde cuento también un poco de su vida, y el otro es sobre la restauración de Luis XVIII, que así se llama, por cierto, la restauración de Luis XVIII, donde también cuento la vida de este hombre hasta su llegada al trono. Y este episodio podría ser un vínculo de lo que vino después ya de Luis XVIII, una continuación, ya la etapa final de los Borbones. Entonces, Luis XVIII, restaurado en 1815, no tenía hijos, ya era muy grande, además estaba enfermo, sufría de obesidad y de gota, entre otras cosas, así que tampoco iba a tener hijos. Su esposa, que no llegó a ser reina, era una princesa italiana llamada María Josefina de Saboya, con quien nunca se llevó muy bien tampoco.
La consorte no tuvo hijos y murió antes de que Luis llegara al trono, cuando éste estaba en el exilio. Murió en Inglaterra en 1810. Por lo tanto, cuando Luis XVIII inició su reinado con ya 60 años, como digo, se sabía que la mano venía de esta forma, que no tenía herederos, tampoco los iba a tener, y el sucesor, si no pasaba nada extraño, sería inevitablemente su hermano menor, también hermano de Luis XVI, por cierto, que se llamaba Carlos. Si no pasaba nada, quiero decir, porque capaz que se moría Carlos antes, ¿no? Pero bueno, no pasó. Carlos era conde de Artois, y cuando murió Luis, a Carlos no le había pasado nada y asumió finalmente en 1824. Bueno, asumió no, fue coronado. Pero bueno, durante estos 9 años, casi 10 de reinado de Luis XVIII, entre 1815 y 1824, la situación en Francia tuvo una cierta estabilidad política. Y eso fue bastante inusual si vemos la historia de esa época de Francia. Tampoco es que fuese un paraíso, tampoco es que la Francia de Luis XVIII haya sido el jardín del Edén, pero por lo menos no era el calvario de guerras constantes de la etapa napoleónica, porque la llegada de Luis XVIII era la sucesión del periodo napoleónico, que fue bastante convulso para la vida de los franceses, que si no la pasaban mal adentro tenían que ir a batallar afuera o a Rusia, ¿no? La realidad es que el orden monárquico, en el momento en el que Luis XVIII volvió al trono, no estaba en discusión, y eso era algo importante, porque mucho se había hablado de la República, de que se asociaba a Napoleón con la República, a pesar de que se había convertido en un emperador. Cuando volvió Luis XVIII nadie discutía este tipo de cosas. La monarquía estaba restaurada y la forma de gobierno era tener un rey, punto. Además, eran años donde esto se garantizaba a nivel regional, la legitimidad, digo, de las monarquías, porque Europa apoyaba esta idea, y lo terminó apoyando a través de un congreso muy famoso, el Congreso de Viena, que fue una especie de acuerdo diplomático entre las potencias más importantes, que eran monarquías, obviamente. El acuerdo fue no permitir, bajo ningún aspecto, la instauración de repúblicas. No querían saber nada con que algún nuevo Napoleón apareciera y fundara repúblicas. Sin embargo, esto era bastante complicado. La oleada napoleónica había dejado huellas importantes y difícil de ocultar, huellas en las ideas de las personas, de los jóvenes. Había reformas, tanto económicas como políticas también, que llamaban a cambiar el antiguo sistema monárquico que algunas había hecho Napoleón. Luis XVIII acompañó algunos intentos de continuar esas reformas civiles que se habían implementado en el Imperio Napoleónico, que había implementado el propio Napoleón, pero siempre lo hizo con mucho recelo a esto Luis XVIII. Una de las reformas que más controversia generaba era la de la Constitución, un fetiche muy usado por los revolucionarios, por los republicanos y por el propio Napoleón, que necesitó de una constitución para valerse, ¿no? La Constitución del año 12. Pero bueno, la primera constitución francesa no había sido esa, la de Napoleón, la del año 12. La primera había sido sancionada en plena efervescencia revolucionaria, en el año 1791, y se creía que reformaba a la monarquía para siempre, que no iba a existir más la monarquía, se fundaba una república con una constitución y toda la perorata de la Revolución Francesa, por lo menos de la de los primeros años, ¿no? Con la Asamblea Nacional. Pero bueno, no fue para siempre, evidentemente no fue para siempre la reforma aquella, la primera constitución, sufrió de hecho 4 grandes reformas más hasta la proclamación de Napoleón como emperador, ya en 1804. Una de esas reformas fue 2 años después, en 1793. Otra ocurrió en 1795, otra en 1799 y otra en 1802. Si contamos, son 4 reformas de la primera Constitución francesa. Claramente algo mal andaba en aquel texto, ¿no? Tan maleable. Uno escribe una Constitución, como bien supo decir aquí, en Argentina, Juan Bautista Alberdi, para que esté durante mucho tiempo vigente, ¿no? En algún momento modernizar algo y nada más. Aquí, en el periodo revolucionario, se había reformado 4 veces. Habían tenido 5 constituciones y 4 reformas. Bueno, algo andaba mal. Probablemente el problema no provenía igualmente de lo legalistas que eran en ese momento, no era una cuestión de lo escrito,
sino de falta de liderazgo político. También hay otras cosas, por supuesto, pero este era lo que faltaba en Francia, un liderazgo político. Fue así que cuando Napoleón logró proclamarse emperador, también sancionó una nueva constitución. En 1804, esta conocida como la Constitución del año 12, según el calendario republicano que habían fundado los revolucionarios. El asunto de la Constitución entonces, como vemos, era un tema sensible. Tras la caída de Napoleón, la Constitución también se abolió. A cambio, Luis XVIII no quiso redactar una nueva, pero sí entregó una carta real en 1814. No se trataba aquello de una constitución propiamente dicha, como querían los liberales, sino de una carta otorgada, una concesión del rey al parlamento. Y los liberales querían algo diferente, querían en realidad una carta magna, pero del parlamento al rey. Bueno, obviamente era algo muy escueto en comparación a las constituciones que planteaban los revolucionarios, lo que había otorgado Luis XVIII. La carta, por supuesto, no terminó de convencer a los liberales, que venían a ser los antiguos revolucionarios, pero ahora supuestamente respetuosos de la monarquía la aceptaron en cierta forma. El asunto es que la carta tampoco pudo satisfacer al otro bando, a los ánimos conservadores, porque concedía bastantes cosas que había dejado la revolución, entre ellas otro tema no menor que fue la reforma del clero, pero también estaba el pago de impuestos de todos los estamentos y la posibilidad de expropiar tierras con indemnización previa. Es decir, los monárquicos más conservadores no estaban para nada contentos con lo que convalidaba el rey de la época napoleónica. Básicamente, Luis XVIII quedaba en el medio de dos alas más duras que él, un ala más liberal y el ala más conservadora incluso que él. Además, otro de los temas delicados era la ampliación del voto para conformar el Parlamento. Regía en ese entonces el voto censitario para elegir las bancas de la legislatura francesa, y allí el sufragio estaba muy restringido, y eso ya venía incluso durante la etapa del imperio de Napoleón. Los liberales exigían flexibilizar los requisitos para poder votar a los representantes en la Cámara. Que más gente vote, básicamente. Esta situación llevó a que el rey no pudiera complacer a nadie, ni a unos que pedían más, ni a otros que pedían menos. La sensación era que Luis XVIII quería hacer las paces con el pasado, pero las presiones eran demasiado grandes. Fue entonces que, en el intento del rey de darle lugar a los reformistas napoleónicos, surgió en Francia una ala monárquica más conservadora y bastante hostil a todo lo que representaba el pasado revolucionario. De hecho, directamente el bando bonapartista fue mirado con ojos de que había que eliminarlos, exiliarlos o eliminarlos si hacía falta. Esa línea, además conservadora, estaba encabezada paradójicamente por el hermano del rey, Carlos, que como dijimos en 1824 llegó al trono. De a poco se fue construyendo en su figura, en la de Carlos, una hipotética verdadera restauración. Algunos creen que de hecho fue aquí donde se restauró un poco del antiguo régimen. También era una forma de que Luis XVIII no se olvide del pasado, por eso necesitaba una presión de los más monárquicos incluso. Le venían a decir, una cosa es hacer las paces con el pasado a Luis XVIII, pero otra muy distinta es validar el pasado revolucionario. Esta fue la cuestión política interna que inundó el reinado de Luis XVIII, pero que, claro, con la llegada de Carlos al trono cambió rotundamente. Fue esa presión a la que Luis terminó cediendo, de hecho, en la última parte de su reinado. En 1823, Luis XVIII decidió intervenir en España, donde los liberales habían tomado el poder y obligado al monarca español a firmar una constitución liberal. El monarca español, por cierto, también era Borbón, Fernando VII. La intervención de Francia en este asunto fue clave para la península. Se envió un contingente del ejército francés que logró ponerle fin al periodo liberal español, que había iniciado en 1820. El objetivo primordial era liberar al rey Fernando VII del cautiverio al que supuestamente lo tenían sometido los liberales. El contingente fue enorme, cerca de 100.000 soldados, 95.000 cuentan los historiadores, lo que mandaron los franceses. Pasaron a la historia estos como los 100.000 hijos de San Luis, ya que salían con la bendición de San Luis Rey, el santo francés.
del siglo XIII, San Luis IX. La expedición fue un éxito. Restauró la monarquía conservadora en España, también a través de Fernando VII, y además fue un gran gesto para el Congreso de Viena. Francia le daba un gran gesto al Congreso de Viena de que aquella monarquía no tenía dudas de que era una restauración con todas las letras. Pese a todo, se recuerda en Luis sus intentos de paz. Lo de Luis XVIII, a pesar de que intervino aquí en España, terminó falleciendo Luis XVIII al año siguiente de esta guerra en España, después de haber ordenado la expedición a España, murió en el año 1824. El 16 de septiembre exactamente de 1824 en su habitación del Palacio de las Tullerías, donde estaba residiendo. Tenía ya Luis XVIII 68 años. Sus restos se encuentran en la Basílica de Saint-Denis, donde hay muchos restos de reyes medievales. Su sucesor, como dijimos entonces, fue Carlos, ahora sí, Carlos X. Y además Carlos sí tenía hijos. El primogénito se llamaba Luis Antonio, y los monárquicos los llamaban ya Luis XIX. Era el delfín tras la llegada de su padre al poder, o tomó el título de delfín, de hecho. Y además, Carlos X en 1824 no era un jovencito, tenía ya 66 años. Era lógico pensar en un sucesor, y estaba ahí su hijo para hacerlo, así que si nada extraño pasaba, Luis Antonio se convertiría en Luis XIX. El reino que recibió Carlos no estaba perfecto, pero por lo menos había saneado sus finanzas Luis XVIII, ¿no? Y lentamente avanzaba en el desarrollo de una industria. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante era que mostraba orden político interno. Había expandido incluso ese orden al exterior, como ocurrió con España. Estos buenos años de Francia habían sido alcanzados gracias a los aportes de un conde muy importante, el conde de Villèle. Y aquí entran en juego personajes políticos muy relevantes de esta historia que van a ir preparando el camino para lo que viene. El Parlamento, por cierto, tenía vida propia en esta etapa, a pesar de que se había restaurado la monarquía, Tenía vida y participación. No era convocado de forma seguida, eso es cierto, pero cada parlamento convocado era crucial, definía el rumbo político, para que se entienda que los parlamentos ya tenían un poder decisivo en la historia del siglo XIX, a pesar de que estuviera reinando un monarca y Borbón y todo eso, ¿no? Cuando Carlos X fue coronado en la ciudad de Reims, en 1824, este conde de Villèle, que se llamaba Jean-Baptiste de Villèle, era ya el político más influyente de la corte, o del parlamento, si queremos decirle. Villèle era un conservador de la baja aristocracia, que había sido aceptado primero por Luis XVIII y luego por el propio parlamento. Era un tipo hábil para la negociación, a pesar de su conservadurismo. Era el presidente del Consejo de Ministros del Reino, en el momento que Carlos llegó al trono. Había asumido ese cargo en 1822, y a la muerte de Luis XVIII, Carlos, por supuesto, decidió mantenerlo en el cargo. El conde de Villèle acumuló un enorme poder. Era una especie de gran primer ministro, pero que nunca estaba por encima del rey. Esto es importante. Se puede asimilar Villèle a los cardenales del siglo XVI y XVII que solían tener un papel importante para los reyes de Francia. A veces puede ser que Villèle tomara más decisiones que Carlos, pero el rey confiaba en él, así que era una especie de contrapeso entre ambos. En el Parlamento, aunque los diputados eran elegidos por menos de 100.000 personas de toda la Francia de ese momento, ya estaba jugando un papel clave en la política del reino, como vengo explicando. Y Villèle había llegado para manejar ese parlamento con gran discrecionalidad, siempre y cuando pudiera. Digo cuanto pudiera porque a veces no podía, y iba a llegar a un punto en que no iba a poder, porque los ánimos se fueron caldeando poco a poco en el reinado de Carlos X. Había un control monárquico y conservador, pero no todo era color de rosas. Había cambios que si la monarquía no lideraba, era cuestión de tiempo para que se lidere desde otros bandos. Era cuestión de tiempo para que el descontento de las ciudades se intensificara poco a poco si esos cambios no se concretaban. Así como Villèle era el preferido de la antigua aristocracia, también se fue convirtiendo en un gran villano para los más jóvenes y para las agrupaciones liberales
que se hacían sentir cada vez más en las calles de París, en la metrópoli, en las bibliotecas, en la prensa, por cierto, que llegó a ser censurada en varios momentos por el propio Villèle. Las universidades también eran un foco de jóvenes rebeldes que protestaban sobre este giro conservador, y Villèle también se metió con ellos, con los universitarios, tanto con los estudiantes como con los líderes de cátedra o los profesores. Llegó, de hecho, a suspender profesores, Villèle, directamente a dedo, cátedras incluso, y todo tipo de evento que significaba reuniones, que significara reuniones de conspiración o de críticas al sistema. Era algo que se había gestado de esta forma, ¿no? La Revolución Francesa. En el interior la historia no era la misma. En el interior de Francia. Esto se reflejaba más en la capital, en las ciudades más ilustradas, pero en el interior rural francés no se veía así. La Francia de la década de 1820 no era una Francia revolucionaria, como tampoco lo era, por cierto, a fines del siglo anterior, del siglo XVIII. Pero lo que marcaba la agenda igualmente era la capital. Históricamente de tradición centralista, París marcaba el rumbo de los temas, de la prensa, del estudio en las universidades. Al fin y al cabo, la Universidad de París siempre había marcado agenda, sea en tiempos medievales o sea en tiempos modernos. También se marcaba la agenda de los intereses de los jóvenes, y tarde o temprano le marcaría la juventud el pulso a la política, al tiempo que se abría la participación. Muchas leyes del Parlamento, manejado enteramente por Villèle, empezaron a sembrar demasiado descontento, precisamente en París. No lo hizo de forma inmediata, digamos que fue algo de a poco. Entre 1824 y 1827, 3 años relativamente de paz, y donde la monarquía estaba completamente restaurada, el Parlamento trató de ir anulando leyes que quedaban del periodo napoleónico, incluso del periodo revolucionario. Por ejemplo, el sacrilegio volvió a ser un delito punible con la muerte en el año 1825, decisión aprobada por el Parlamento por una ley, por la Ley contra la Blasfemia. Se aprobó también una gradual devolución de las tierras a la Iglesia y a emigrados que habían vuelto a Francia. Las tierras que habían sido expropiadas durante la Revolución, que nunca habían vuelto al clero o a la nobleza emigrada, ahora se empezaba a avanzar con eso. Claro, los ojos de los liberales se abrieron muchísimo. Desde la corona también se promulgaban constantemente ordenanzas para la creación de nuevas diócesis y también ordenanzas que facilitaban la ampliación de escuelas. De escuelas, porque había escuelas y siempre hubo. Pero claro, eran escuelas eclesiásticas, que eran una forma de competir con las universidades ilustradas de aquel momento, como la de Sorbona, por ejemplo. Las escuelas además eran más baratas que las universidades. En algunos casos, las escuelas eclesiásticas eran completamente gratuitas. Y eso era una competencia que los liberales y los ilustrados veían como desleal. Todas las proposiciones de estas características, aunque con algunas restricciones, eran aprobadas además en el Parlamento. Pero claro, en las calles, en la prensa, generaban descontento, un descontento popular en las ciudades, principalmente en París. Y por supuesto, los intelectuales, los profesores y políticos liberales supieron cómo unirse fácilmente a los grupos a través de sociedades secretas y este tipo de cosas muy común en la época. Ese descontento se empezó a observar en protestas callejeras. No muchas, pero fueron escalando poco a poco. No eran tampoco manifestaciones directas en contra de la monarquía, sino que se aprovechaba algún desfile, algún viaje del rey, o incluso, y esto es quizás lo más curioso, se utilizaban los funerales de antiguos mariscales napoleónicos para congregar a decenas de miles de personas que iban al funeral como forma de demostrar cierta simpatía con el régimen anterior. Y lo que la monarquía, desde donde estuvieran, porque al fin y al cabo la corte estaba en París, el parlamento estaba en París, veía esto con preocupación. Le venían a mostrar al rey y a la corte que la situación no era tan plácida como aparentaba el Parlamento y como aparentaban los ojos de Europa y del Congreso de Viena que felicitaba a Francia. El rey Carlos se dio cuenta, se apercibió del descontento popular y pidió a su ministro estrella, a Villèle, que cambie de rumbo.
pero era ya un poco tarde, esa era la verdad. No por culpa del rey, sino por culpa del contexto. Para mediados de 1827, Villèle tampoco podía manejar completamente el Parlamento. Ya habían cambiado las tuercas allí, muchos políticos se dieron cuenta de la demanda social, así que el Parlamento fue disuelto. Se llamó un Parlamento en 1827, no se llegó a ningún acuerdo y el rey lo disolvió por pedido de Villèle. Fue un periodo también donde se censuraba muchísimo la prensa, que era abiertamente liberal, pero como ahora Villèle ya no controlaba los hilos del Parlamento, la noticia de una especie de monarquía despótica que se estaba apropiando del Parlamento se desparramó por toda Francia y también por Europa. Al fin y al cabo, era normal desarmar un Parlamento y disolverlo cuando no llegaba a un acuerdo para después buscar una alternativa. Pero bueno, en este caso la noticia fue un balde de agua fría para el rey. Se convocaron entonces a elecciones en noviembre de 1827. Elecciones que por supuesto asistían pocas personas, pero eran elecciones al fin. Villèle creía que el control del sufragio censitario, donde no votaban muchos franceses, le daría al gobierno una nueva mayoría conservadora. Pero contra su pronóstico ocurrió todo lo contrario. Todos los adversarios políticos de Villèle se reunieron en los doctrinarios, liberales presuntamente moderados, que sacaron 37.000 votos, lo que implicaba una paridad de escaños entre liberales y conservadores. Aquella elección fue el fin para Villèle y supuso el comienzo de un declive irremontable para la propia monarquía. Se formó un nuevo gobierno, esta vez de coalición entre conservadores y liberales, liderado por el vizconde Jean-Baptiste de Martignac. Martignac parecía estar calmando los ánimos de a poco. Era monárquico Martignac, obvio, pero tampoco un ultra. Durante 1828 el gobierno parecía de a poco salir adelante. Martignac anuló las leyes contra la prensa, le dio lugar a los liberales en el gobierno y dejó de fomentar la educación religiosa. No solo eso, llevó al propio rey a firmar una ordenanza que limitaba las congregaciones jesuitas y la educación monacal de las escuelas eclesiásticas. Sin embargo, en París el descontento continuaba igual. No estaban los tiempos para ir a media máquina. Para los más ambiciosos liberales, la monarquía debía reformarse por completo. Seguían insistiendo con aquello de la Constitución y querían también la ampliación del voto para más franceses. También hay que decir que los años 1828 y 1829 empeoraron la performance económica, con malas cosechas, con suba de precios de los alimentos y con fábricas textiles que en París empezaron a cerrar, subiendo así el desempleo y el descontento generalizado. El rey Carlos, que ya percibía visiblemente a Martignac como un enemigo, que estaba concediendo mucho a los liberales y aún así los liberales seguían criticando, fue gestando entonces el rey en el Parlamento la dimisión de Martignac, cosa que logró. No era fácil si el rey le bajaba el pulgar a un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros sacárselo de encima. Así que fue fácil que Martignac renuncie y se puso en la búsqueda de un reemplazo. Y ese reemplazo lo encontró en un ferviente ultramonárquico que se llamaba Jules de Polignac. El 8 de agosto de 1829 asumió la presidencia del Consejo de Ministros del rey Jules de Polignac, a quien acabamos de nombrar. ¿Quién era Polignac exactamente? Bueno, era una persona que por sus antecedentes no era quizás el más indicado para salvar las papas, para sacar las papas del fuego, que ya estaban bastante quemadas. No es que tenía antecedentes penales, o que era un asesino. Simplemente era de familia aristocrática, de la baja nobleza, y eso en tiempos revolucionarios era un antecedente peligroso. Pero no solo eso. Polignac, nacido en 1780, había vivido, desde el estallido de la Revolución, la mayor parte de su vida en el exterior. Fue un joven aristócrata exiliado de estos famosos emigrados, que tuvieron que irse básicamente para no ser asesinados. No lo culpo, la verdad. Y había una cosa más en Polignac, y es que era hijo de la favorita de la mejor amiga de María Antonieta, que se llamaba Yolande Martín de Polastron.
No es tan relevante esto, pero para 1829 y 1830 todavía el recuerdo de la revolución a 50 años vista estaba bastante fresco, y esto se lo hicieron pagar como nunca a Polignac. Para colmo, Polignac desde el Parlamento no hizo más que incrementar ese sentimiento hostil. Si creían que era un conservador acérrimo, vino a demostrarlo. Que ya de entrada, por cierto, fue mucho más errático igualmente de forma política, en términos políticos, que su antecesor, que Martignac, y por supuesto ni se acercó en nada al conde de Villèle, que dentro de todo, conservador ultra, al fin y al cabo había mantenido las finanzas del reino en orden, y el orden político era la norma también. El mismo parlamento que había cedido ante su llegada, en agosto de 1829, en marzo de 1830 se le había puesto en su contra a Polignac, y había llegado hacía ¿cuánto? Contamos de agosto a marzo, ¿cuánto es? 7 meses. Además recordemos que ese parlamento tenía una cifra considerable de liberales ya, que podían torcer las leyes o las decisiones, y eso sucedió en marzo de 1830. Los diputados liberales ya habían sumado a conservadores en sus filas, conservadores moderados. Entre todos ellos redactaron una carta en forma de rechazo al discurso del rey, que había abierto las sesiones del Parlamento en marzo de 1830, y también, por cierto, era un rechazo al gobierno de Polignac, que acababa de ser nombrado por el rey. La carta fue firmada por 221 diputados del Parlamento de 402 presentes. En total, la Cámara tenía 430 escaños, es decir, 221 significaban más de la mitad, una mayoría simple que buscaría impedirle al rey cualquier tipo de política. Carlos estaba en una encrucijada aquí, en una encrucijada seria que no vislumbraba cuando llegó al trono. Podía decidir mantenerse en ese status quo, pero la verdad que los ánimos estaban muy caldeados para mantenerse así. Podía hacerlo. Aquello significaría prescindir del Parlamento, e iba a significar, a su vez, que se ha visto como un rey que gobernaba por sí mismo, ¿no? La otra decisión era disolverlo, y llamar uno nuevo, obviamente. Si elegía esta opción, debía convocar elecciones, y la sensación no era de triunfo. Aquel grupo de cerca de 100.000 votantes ya había mostrado su oposición al monarca en 1827, que terminó con la salida de Villèle. Carlos tenía el derecho de gobernar por decreto si quería, o por lo que se conocían en ese momento como ordenanzas, y era una forma de saltear aquel parlamento hostil. Digo, lo que hoy en Argentina es un decreto de necesidad y urgencia, una ordenanza era eso para el rey. Pero eso tarde o temprano traería consecuencias. En París, la prensa, los líderes universitarios y algunas sociedades secretas, creadas en nombre del liberalismo, no permitirían la inhibición del Parlamento. Paralizado en esta encrucijada, finalmente el rey tomó la decisión de llamar a nuevas elecciones para las primeras semanas de julio de 1830. Y el resultado fue incluso peor. La verdad es que, como dije, estaba en una encrucijada. Cualquier decisión que tomara iba a terminar mal. Los liberales prevalecieron en los comicios, alcanzando ya la cifra en la Cámara de 274 diputados, es decir, 53 lugares más que aquellos 221 que se habían opuesto al gobierno. El rey creía, y con razón, que el interior rural, más arraigado a la tradición, al catolicismo y a la monarquía, estaba a su favor. Pero claro, para concretar aquello, en poder electoral debía ampliar el derecho al voto. Un sufragio más, digamos, más universal, hubiera favorecido al rey, pero no fue el caso, porque el voto no se amplió. ¿Quién te dice? Si el rey hubiera hecho más universal el voto, quizás ganaba, ¿no? Quizás cambiaba la historia. Fue entonces que Carlos tomó la última gran decisión, y pésima por cierto, de cerrar el Parlamento, después de haber convocado estas elecciones. Aconsejado por su ministro Polignac, además, firmó un decreto el 25 de julio de 1830 en el Palacio de Saint-Cloud, que anulaba al Parlamento. Ese fue la firma. Por haberse firmado aquel decreto en Saint-Cloud, pasó a la historia como las ordenanzas de Saint-Cloud. No era lo único que tomaba de decisiones importantes en esas ordenanzas, pero cerrar el Parlamento era lo más importante. Esto era, por cierto, lo último que tenía que hacer, tanto Carlos como su ministro, para iniciar las revueltas callejeras.
Todos los liberales e incluso conservadores llamaron a la rebelión. Grupos de jóvenes de todos los sectores acompañaron el levantamiento en las calles de París. Uno de los líderes de la revuelta fue Adolphe Thiers, fundador de varios diarios, entre ellos El Nacional y El Constitucional. Thiers era uno de los tantos obsesionados con la necesidad de una constitución para el reino, también de la educación laica. Otro personaje clave más influyente en el mundo universitario se llamaba François Guizot, quien daba clases de historia en distintas facultades y era ya un prestigioso activista liberal y también constitucional. Políticos de renombre también como el Marqués de Lafayette, Victor de Broglie, que pasó este último a ser el líder de los doctrinarios liberales, y también el intelectual Benjamin Constant y tantos otros también que hay que nombrar, todos estos estuvieron en la primera fila de los motines. Ojo, desde la pluma, no desde la acción, no estuvieron en los motines, sino estuvieron incentivándolos. La verdad no se prestaban a la guerra estos intelectuales. Nunca un intelectual se presta para la guerra, ¿no? Así que fueron los obreros, trabajadores de París e incluso militares, Lafayette, claro, era militar, los que se sublevaron. Lafayette incluso comandó estas tropas, alguna de ellas. Durante 3 días temblaron las calles de París. Fueron los días 26, 27 y 28 de julio. La violencia se desató de ambos lados y pudo escalar mucho más, pero Polignac, encerrado en el Palacio de las Tullerías, decidió atinadamente renunciar el 29 de julio. El rey, por su parte, debió abandonar París directamente. Primero se refugió en Versalles, pero la verdad que aquel palacio no traía muy buenos recuerdos, ¿no? Como para frenar una revolución. Tomó un camino más lejano, hacia otra ciudad cercana, a 80 kilómetros de París, la ciudad de Rambouillet, recibiendo allí por carta las noticias de cómo iba todo, que no había, la verdad, más lugar para su reinado. Los insurrectos, o ya debemos decir revolucionarios, habían tomado directamente el Parlamento en París. El día 31 de julio habían hecho entrar a la capital, al ayuntamiento, al duque de Orleans, que se llamaba Luis Felipe, un príncipe liberal que era primo de Carlos X, al que nombraron como lugarteniente del reino, una especie de gobernante interino en ausencia del rey. Claramente estaba ya todo programado. Personalidades como Thiers y Guizot, Lafayette, ya habían hecho el lobby con este Luis Felipe. De Luis Felipe, como ya dije, hay un capítulo especial sobre su semblanza y su llegada al trono, lo pueden escuchar. Por su parte, Carlos finalmente abdicó el 2 de agosto de 1830. Abdicó en la ciudad donde estaba residiendo, en Rambouillet. Ojo, igualmente no abdicó en el vacío, no le dio el gusto a Luis Felipe. Abdicó en nombre de su nieto, Carlos, Enrique de Artois, que tenía apenas 10 años. Era un pedido expreso del rey para que su nieto gobierne y no su hijo, Luis Antonio, el sucesor de la casa de Borbón. Luis Antonio, por cierto, el que dijimos que podía ser Luis XIX. Bueno, no, el padre Carlos lo salteó a último momento, parece que no se llevaba muy bien. Carlos lo dejó escrito en carta a su primo, Luis Felipe, creyendo que éste iba a cumplir su mandato. Lo entendía como un amigo también, Carlos, a Luis Felipe. Le dijo en la carta lo siguiente, lo voy a leer textual. Primo mío, estoy demasiado entristecido por los males que afligen o podrían amenazar a mi pueblo como para no haber buscado un medio de prevenirlos. Por lo tanto, resolví abdicar de la corona en favor de mi nieto, el duque de Bordeaux. El delfín, que comparte mis sentimientos, también renuncia a sus derechos en favor de su sobrino Enrique. Bueno, parece que el hijo también estaba de acuerdo en que gobernara su nieto, Luis Antonio. Pero bueno, Enrique hubiera sido coronado como Enrique V, el chico este. Pero como sabemos, eso nunca ocurrió. Luis Felipe recibió esa carta y así como la recibió, la despachó a la basura. Había llegado su momento en la historia. Una semana después fue él mismo coronado como Luis Felipe I, el 9 de agosto para ser exacto. El mes de julio ya había pasado y en pocos días había dado origen a una nueva revolución en Francia, la segunda en menos de 50 años, conocida como la Revolución de Julio. La revolución fue exportada en aquel momento por toda Europa. Encontraron su independencia los belgas, que combinaron catolicismo y nacionalismo y crearon un nuevo país, el Reino de Bélgica, que vive incluso hasta nuestros días.
En Italia resurgieron los coletazos contra los estados papales, y el grito liberal de unificar la península comenzó a irse con más fuerza. También llegó a Alemania, a España, al Reino Unido e incluso a Polonia, en la conocida Revolución de los Cadetes. En estos países todas las revueltas fueron básicamente sofocadas en gran medida, y tampoco es que fueron demasiado grandes, pero empezaron a preparar el camino para lo que venía después. Pero bueno, volviendo a Francia, la tormenta pasó relativamente rápido, como vimos. La Revolución de Julio se recuerda entonces como la que destronó al último monarca Borbón, y ya en definitiva a la Casa de Borbón. Dio origen igualmente no a una república, sino a un nuevo monarca, Luis Felipe, que como no era de la Casa de Borbón, fue aceptado de buen grado por la población, o por lo menos por las élites intelectuales. También fue aceptado de buen grado por las potencias de Europa. Vendrían entonces en Francia 18 años intensos al mando del nuevo rey liberal y constitucional, Luis Felipe. 18 años que pasaron a ser conocidos como la monarquía de Julio, pero que dicho periodo ya entra para otro episodio de Historiópolis. Muchas gracias por sintonizar este capítulo, la Revolución de Julio, un tema que ya venía pensando hacía rato y que también con muchos capítulos relacionados me pareció que era oportuno. Así que nada más, gracias a todos por estar del otro lado. Los invito como siempre a que le den like al episodio, a que comenten el capítulo, a que se suscriban si no están suscriptos. Y simplemente ya para despedirme, los espero el próximo sábado, para un nuevo capítulo de Historiópolis. Muchas gracias.